obispos que acompañan al Papa esta mañana han bendecido el tren en el que iban, diciendo: aparta, Señor, de sus recorridos todo el peligro. ¿Hay peligro en los trenes en nuestro país actualmente? Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero, porque dudo mucho que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse a él. Sinceramente, creo que es una afirmación que estoy seguro de que no se corresponde con la realidad. Segundo, más allá de lo que piensen los obispos o quien sea, el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo. Tiene el mismo nivel de seguridad que el tren en Alemania, en Francia o en cualquier país desarrollado. Es decir, las posibilidades de que haya un accidente con resultado de muerte en España en un viaje en tren son limitadísimas, lo que no quiere decir que no se puedan producir, como por desgracia se han producido en el caso de Adamuz o en el caso de Angrois en el año 2013. Por cierto, no recuerdo si después de aquel incidente hubo algún exorcismo sobre la red ferroviaria española. Es más, yo lo que recuerdo es que entonces tanto el gobierno que estaba en el poder como el ámbito periodístico se esforzaban por no dañar la imagen de seguridad del ferrocarril español con afirmaciones públicas que tienen muy poco rigor, ¿no? En fin, esto es lo que puedo decir. Yo, en todo caso, decirle que estoy seguro de que quien se sube a un tren en España, más allá de las incidencias o de los problemas que puede tener, se sube sabiendo que es un medio seguro. Muy seguro, mucho más seguro desde luego que viajar en coche, y creo que nadie cuando se sube al coche piensa que se vaya a matar, pero las cifras ahí están. Es muchísimo más inseguro viajar en coche que hacerlo en ferrocarril, que es, como digo, uno de los medios más seguros que existe tanto en España como en el conjunto del mundo. No, sobre la segunda pregunta me van a permitir que hoy me centre en mi responsabilidad como ministro de Transporte. Se ha puesto el foco sobre unas anotaciones en las que se habla de PS. Ustedes, relaciones esas iniciales al presidente del Gobierno, reunión con PS, reunión con Pedro Sánchez, ¿les consta que se hubiera reunido Leire Díez, la exmilitante socialista, con el presidente? Gracias. Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez, y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado. Por el caso del hermano del presidente, hoy ha quedado visto para sentencia. El exsecretario general del PSOE de Extremadura ha tomado la última palabra y ha hecho una reflexión diciendo que la única culpa que tienen los acusados es no tener las mismas ideas que las acusaciones. No sé si el Gobierno comparte esa reflexión, y quería preguntarle también por la citación de la presidenta del Partido Socialista, por Cristina Narbona. El juez quiere que le aclare un mensaje que se mandó con Leire, que a los investigadores les hace pensar que ella era conocedora. No sé si les ha dado alguna explicación acerca de ese mensaje, o si se puede inferir, como hacen los investigadores, que puede haber más personas en la Ejecutiva que sabían de esas acciones que estaba llevando a cabo Leire Díez. Gracias. Mira, en relación al juicio a David Sánchez, todos hemos podido ver y constatar el desarrollo de este juicio oral, con testimonios que han sido muy contundentes. De hecho, la propia Fiscalía ha pedido la absolución, y como saben, quienes mantienen la acusación son el Partido Popular, Vox y algunas asociaciones de ultraderecha. Dicho esto, como siempre les digo, confianza en que la justicia haga justicia. Pues, muchas gracias. Una pregunta para la ministra portavoz y otra para el ministro Puente sobre los distintos casos de corrupción y decisiones judiciales que vamos conociendo y que afectan al Gobierno y al Partido Socialista. El Gobierno ha argumentado que siempre ha venido actuando con contundencia frente a los casos de corrupción. Así fue en el caso de José Luis Ábalos, pidiéndole la retirada del Partido Socialista, la entrega de acta, al igual que con Santos Cerdán. Mi pregunta es: ¿por qué se ha dejado de actuar así? ¿Por qué ya no le piden la misma responsabilidad que pidieron en un principio, por ejemplo, a la gerente actual del Partido Socialista o al expresidente del Gobierno? ¿Ha cambiado algo o van a pedir esa responsabilidad? Ministro, yo creo que, desde luego, el posicionamiento de este Gobierno
en lo que tiene que ver con la corrupción es absolutamente coherente. Somos el gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la justicia, de respetar los tiempos de la justicia, de confiar en la justicia. Es más, ya lo he dicho alguna vez en esta mesa, con un plan encima de la mesa, un plan de lucha contra la corrupción que no es un eslogan vacío, sino que tiene medidas concretas, que plantea modificar leyes, que plantea, por ejemplo, crear una agencia independiente, que plantea, por ejemplo, el reducir la cuantía de las donaciones de los partidos políticos para dar cuenta de cuáles son esas cantidades, con medidas concretas, con leyes. Esa es la posición, esa es la coherencia, el llevar al Congreso de los Diputados medidas para que las fuerzas políticas voten a favor de este importante plan. Eso es lo que yo pregunto al resto de grupos políticos, principalmente al principal partido de la oposición, cuál es su posicionamiento. Si tanto le preocupa la corrupción, que nos hace daño a todos como sociedad y a la política en primera persona, que den un paso adelante y que se pongan al lado del Gobierno, al lado de este importantísimo plan de Estado de lucha contra la corrupción. Coherencia y, como le digo, tolerancia cero contra la corrupción. Ayer tanto PP como Vox dijeron pues sentirse representados por las palabras de León XIV. No sé qué les parece esa respuesta y si lo ven una contradicción o una incoherencia. Estaba buscando la frase exacta que dijo ayer su santidad. Yo creo que es exactamente: quien se arrodilla ante Dios no puede despreciar a su hermano. Por eso, bueno, hemos visto que este procedimiento de revocación extraordinaria que da derechos, visibilidad a personas que ya están aquí y que es aplaudido en primera persona con estas declaraciones que hizo el Papa, bueno, pues ha tenido diferentes gobiernos autonómicos liderados por el Partido Popular que han querido poner piedras en el camino y que paradójicamente ayer aplaudieron estas palabras de su santidad. Así que, insisto, creo que pues la coherencia se demuestra andando y me gustaría, bueno, pues que en este caso esos aplausos se trasladaran en esa colaboración tan necesaria entre administraciones para, insisto, dar derechos y obligaciones también a personas que ya viven entre nosotros. Y bueno, yo creo que estos mensajes del Papa han sido un espaldarazo desinteresado, como digo, a la política migratoria del Gobierno de España. Y por último, el domingo por la noche se produjo un ataque de Marruecos en el Sáhara Occidental, en el que fueron asesinados, según el Frente Polisario, 3 de sus dirigentes. Los socios del gobierno, desde la coalición Sumar, están pidiendo al gobierno, al Ministerio de Exteriores, que condene este suceso. La pregunta es esa, si lo condenan y cuál es el posicionamiento al respecto de este. Por otro lado, hoy se ha conocido que la administración de Donald Trump envió en marzo a la UDEF una serie de grabaciones que han sido clave en la imputación del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de un teléfono con el que se contaba desde el año 2021. Entonces me gustaría una valoración al respecto de esta noticia, si la tienen. Tarazo desinteresado, como digo, a la política migratoria del Gobierno de España. Como saben, en lo que tiene que ver con un procedimiento judicial, yo no voy a hacer ningún tipo de declaración y son los tiempos de la justicia y respeto lo que tiene que, bueno, pues el trabajo de la justicia, así que poco más que añadir. Y tampoco hemos conocido, voy a ser muy prudente en la otra pregunta que me ha hecho, no hemos conocido la información oficial, prudencia en todo caso, y lo que sí es, desde luego, respaldar la posición de Naciones Unidas. También saben que el propio secretario general ha tenido una persona enviada al territorio y bueno, pues esa es la posición de España, el respaldo al trabajo del enviado o el responsable de Naciones Unidas a la zona. ¿Algún reproche la actitud que tuvo ayer la portavoz de Junts en el Congreso cuando en el saludo al Papa le instó a hablar en catalán durante la etapa de su viaje en Barcelona? Gracias. Mire, vemos en el Vaticano un aliado a nuestra visión humanista del mundo, en cuestiones tan importantes como la paz, el respeto a la dignidad humana, al orden internacional, al multilateralismo, a la política migratoria, con un respaldo desinteresado por parte del Papa a la política migratoria del Gobierno de España. Y ayer se puso de manifiesto que en la Casa de la Palabra se puede escuchar con respeto al diferente. Estamos demasiado acostumbrados al ruido, a la descalificación, tanto en el Congreso como en el Senado. Y se puede escuchar con respeto al diferente. Y
le voy a decir más. Fíjese, vimos importantes aplausos en la bancada de los escaños del Partido Popular y de Vox. Me gustaría que esos aplausos se trasladaran en lo que tiene que salir del Congreso, que son los votos favorables a políticas tan importantes que llevamos a cabo en esta legislatura y desde que echó a andar el Gobierno de coalición progresista, como revalorizar las pensiones, como regularización extraordinaria que da derechos a personas que viven entre nosotros, como la equiparación de permisos de maternidad y paternidad, como todo lo relativo al ingreso mínimo vital que reducen las brechas de pobreza. Eso es lo que ayer pudimos vivir en el Congreso. Y aparte también le puedo decir que yo tengo máximo respeto a lo que cada portavoz quiso dirigir a su santidad en el momento que tuvo ocasión de trasladarle, solo faltaba. Gracias, Elma. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por su presencia. La verdad es que muchas veces se habla del interés informativo de cualquier comunicación que se pueda hacer. Yo creo que en este caso ese interés se puede cuantificar. Son millones de jóvenes los que estaban esperando esta noticia. Y se lo puedo asegurar porque en los últimos 30 días he tenido que morderme la lengua en infinidad de ocasiones en las redes sociales ante el volumen, ante la avalancha de preguntas que me hacían muchísimos usuarios jóvenes en las redes de qué iba a pasar con el verano joven, adelántanos algo. Bueno, hemos hecho el esfuerzo, hemos mantenido la discreción y hoy ya estamos en condiciones de comunicar la adopción de esta medida en el Consejo de Ministros, que, como ha señalado la ministra portavoz, se produce por cuarto año consecutivo, lo cual nos permite también hacer algún tipo de balance. Pero sí que es importante, cuando ponemos en marcha una medida de este tipo, reflexionar sobre lo que la motiva, sobre lo que la inspira y sobre lo que una medida de este tipo consigue, ¿no? Y para ello, que mejor, algunos de ustedes o algunas de ustedes están cerca todavía de los 20, pero a los que nos pilla más lejos tenemos que hacer un esfuerzo un poquito más importante de recordar. Y es verdad que hay una cosa curiosa que nos sucede cuando estamos en la veintena, ¿no? Y es que tenemos muchas ganas de viajar, muchas ganas de descubrir lugares nuevos, de vivir nuevas experiencias, pero lo que suele suceder es que las ganas son inversamente proporcionales a los recursos de los que disponemos para dar satisfacción a esa aspiración, ¿no? Todos nos acordamos de esa época, ganas de viajar pero poco dinero en el bolsillo. Y por tanto, ¿qué nos tocaba hacer y qué les toca hacer a los jóvenes? Pues buscar el billete más barato posible, pero también, bueno, pues intentar organizar escapadas con los amigos, cuadrar presupuestos imposibles, recorrer cientos de kilómetros, esas locuras que se hacen con 20 años para asistir a un concierto, visitar una ciudad o simplemente estar unos días fuera de casa. Y creo que también todos recordamos que en esa época siempre hay uno o varios viajes que nos marcaron especialmente, porque cuando uno es joven, viajar no consiste únicamente en desplazarse de un lugar a otro. Se gana autonomía, se conocen personas distintas, se descubren otras formas de vivir, se amplían horizontes y muchas veces se empieza a mirar el mundo con otros ojos, ¿no? Y por eso pusimos en marcha el Verano Joven en el año 2023 y por eso hoy presentamos su cuarta edición. Porque funciona. Y porque probablemente estamos ante una de las políticas públicas dirigidas a la juventud que mejor acogida ha tenido en los últimos años. Cuando lanzamos la primera edición teníamos una intuición, pensábamos que si eliminábamos una parte de la barrera económica que supone viajar, los jóvenes responderían. Y vaya si lo han hecho. La realidad ha superado con mucho las expectativas. Desde su puesta en marcha, más de 4 millones de jóvenes se han beneficiado de esta medida. Y ese número no ha hecho más que ir creciendo, ¿no? En el primer año tuvimos 1,13 millones de usuarios, en el segundo 1,14 y en el tercero 1,55 millones, que son menos de los jóvenes que se apuntan con la intención de utilizar este recurso. El año pasado se apuntaron más de 2,5 millones de jóvenes que luego al final una parte de ellos no utilizaron, pero 1.550.000 sí utilizaron el año pasado este recurso. Y se han totalizado al amparo de este programa un total de 16 millones de viajes, lo cual es una cifra espectacular. También una cifra que ha ido increciendo. Empezamos el primer año con alrededor de 4 millones de viajes y hemos terminado el año 25 con más de 7 millones de viajes al amparo de este programa. Y esto quiere decir que detrás de cada
uno de estos millones de desplazamientos hay una historia. Jóvenes que por primera vez han visitado una ciudad que llevaban años queriendo conocer, estudiantes que han recorrido Europa en Interrail, amigos que han compartido experiencias inolvidables y miles de personas que han descubierto lugares que probablemente sin esta ayuda no hubieran podido conocer. Además, como he dicho, el programa ha ido creciendo año a año, cada vez los jóvenes lo conocen más, confían más en él y lo incorporan a sus planes de verano. Y sinceramente creo que no existe mejor evaluación para una medida que comprobar que sus destinatarios la esperan y la utilizan de forma creciente como hemos demostrado, ¿no? ¿En qué consiste la medida? Bien, como saben, la medida va a volver a hacer hincapié, a destinarse a los jóvenes de edades comprendidas entre 18 y 30 años, es decir, los nacidos entre 1996 y 2008. Y los descuentos van a poder utilizarse desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. El procedimiento es sencillo, rápido, conocido para quienes ya hayan participado en años anteriores. Se trata de registrarse en la web del Ministerio, comprobar los requisitos, obtener un código personal y a partir de ahí a viajar. En cuanto a los descuentos, mantenemos la misma fórmula que ha demostrado funcionar muy bien. 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN, 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete y también 50% en el pase Interrail. Y todo esto se entiende mejor cuando bajamos las grandes cifras a ejemplos concretos. Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. 2 hermanas de 20 y 27 años que quieran recorrer Europa con un Interrail de 10 días pueden ahorrar más de 330 euros. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto. Son ejemplos sencillos, pero ayudan a entender muy bien el impacto real de esta medida, porque muchas veces pues, no se trata solo de viajar más barato, se trata de poder viajar. Bien, señor fiscal, de poder decir que sí a un plan que quizá de otra manera se hubiera descartado. Y precisamente por eso seguimos apostando por el verano joven. Pero hay un dato del que tampoco me quiero olvidar, porque este proyecto tiene muchas finalidades. Hay una, que es la que hemos analizado, que es facilitar la posibilidad de viajar a los jóvenes. Pero hay 2 que yo quiero mencionar y que me parecen importantes. Una es la potenciación del uso del transporte público. Es decir, estamos de alguna manera acostumbrando a los usuarios que se están formando a la hora de moverse en la utilización del transporte público. Y una manera de hacerlo es darles más facilidades para que puedan viajar en transporte público y conviertan el transporte público en su primera elección frente al vehículo privado. Y la segunda, estamos indudablemente contribuyendo a mejorar la economía de nuestro país, la economía del sector turístico, porque estos jóvenes que se ahorran este dinero para hacer un viaje y que pueden viajar, consumen y gastan en sus desplazamientos. Y también las propias empresas de transporte, estoy pensando por ejemplo en los autocares, que en el verano pues, reciben una cifra de negocio que de otra manera no recibirían gracias a la ayuda que pone en marcha el Gobierno de España. Por tanto, el objetivo no solo es social, sino también es económico y también de hábitos de movilidad, lo cual convierte este programa en un programa, yo creo, redondo. Son 130 millones de euros los que empleamos en el programa y creo que son 130 millones perfectamente empleados. Es una inversión al final en movilidad, en oportunidades para una generación que merece viajar, que merece conocer y disfrutar de nuestro país y también del resto de España sin que el precio del transporte se convierta en una barrera insalvable. Así que por esa razón estamos convencidos de que la movilidad no es una barrera sino una oportunidad y estamos muy satisfechos de presentarles esta cuarta edición del Verano Joven que, como digo, hoy pues será recibida ya sin expectación, pero sí con mucha ilusión por muchos de los jóvenes que ya están pensando dónde van a ir este verano y que van a poder hacerlo gracias a este programa. Gracias, ministro. Sociedad, estos días estamos acogiendo una visita histórica del Papa León XIV que está dejando mensajes de gran calado social y también humano. Somos el primer Estado europeo que visita desde el inicio de su pontificado una decisión cargada de significado que refleja la estrecha relación que mantiene con nuestra sociedad y que constituye un motivo de orgullo para todos. Pero más allá de su relevancia institucional, esta visita pone algo sobre la mesa, algo que es importante. Es un debate sobre la migración, sobre la dignidad
y sobre la acogida, y lo ha hecho de la mejor manera posible, escuchando a quienes normalmente no tienen voz. Este fin de semana, durante sus primeros días en Madrid, León XIV ha demostrado una enorme humanidad. Escuchar testimonios como el de Kadri, emocionado hasta las lágrimas cuando le entregó su tarjeta de residencia, ayuda a recordar las historias y los proyectos de vida de las personas migrantes en nuestro país. En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización, que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Una sociedad fuerte es aquella que es capaz de tender la mano, de integrar y de ofrecer oportunidades a quienes buscan construir un futuro mejor. Naturalmente, una visita de esta magnitud ha requerido un importante esfuerzo de coordinación institucional. Durante los últimos meses se ha llevado a cabo un amplio trabajo conjunto entre administraciones, instituciones y también entidades sociales para que sea todo un éxito. Lo más relevante de la histórica visita del Papa es el mensaje que deja entre nosotros, una llamada a poner a las personas en el centro, a defender la dignidad humana y a seguir construyendo una España abierta, solidaria y comprometida con los derechos de todos. Ahora sí ya paso a informarles de los principales asuntos abordados en el Consejo de Ministros. Por cuarto año consecutivo, el Gobierno impulsa el programa Verano Joven, una iniciativa esperada por millones de jóvenes de nuestro país que aprovechan descuentos de hasta el 90% para disfrutar de sus vacaciones viajando en transporte público. Como ven, me acompaña el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que les va a dar todos los detalles de esta medida. Por otro lado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Consejo de Ministros ha acordado destinar 168 millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. En concreto, estos fondos van a financiar actuaciones de climatización, de rehabilitación y de ahorro energético en edificios, en instalaciones de uso principal sanitario como hospitales, centros de salud, consultorios locales y también otros inmuebles de la red pública. La dotación de este programa de ayudas se transferirá, y esto es muy importante, a las comunidades autónomas y ciudades autónomas para su gestión, puesto que son las competentes en la materia, una vez aprobada la propuesta de criterios de reparto en la Conferencia Sectorial de Energía. Estos criterios son camas hospitalarias instaladas en el Sistema Nacional de Salud, número de centros de salud o consultorios locales. A esta medida, además, se sumará en las próximas semanas una línea similar con 200 millones de euros de dotación para actuaciones de climatización y rehabilitación energética en centros educativos. Se trata de una medida muy necesaria. Los efectos del cambio climático en las aulas tienen consecuencias sobre nuestros hijos e hijas. Por eso el Gobierno de España ha decidido actuar, porque nos tomamos en serio una preocupación lógica de los padres y también de los profesionales de la educación. A esto se suman los más de 1.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos puestos a disposición de las entidades locales y de las comunidades autónomas para la rehabilitación de edificios de uso público y titularidad pública con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de estos medios. Confiamos en que en el resto de administraciones colaboren y utilicen estos fondos y, sobre todo, como les decía, se tomen en serio un problema que afecta a muchas familias con niños y niñas de nuestro país. También les quiero mencionar una medida aprobada este martes por el que se adopta el Plan de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales y otras medidas para el periodo estival. Un plan que involucra el trabajo de hasta 13 ministerios y que conlleva un dispositivo similar al de años anteriores, formado por efectivos de las Brigadas de Incendios Forestales, la Unidad Militar de Emergencias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Como saben, el pasado mes de mayo fue muy cálido en cuanto a temperaturas y especialmente seco en lo que a precipitaciones se refiere. Por ello, toda labor de prevención y coordinación resulta esencial ante los riesgos propios del verano y de las altas temperaturas. Como ven, también me acompaña la ministra de Sanidad, la ministra Mónica García, que va a detallar el contenido del anteproyecto que reconoce jurídicamente a las organizaciones de pacientes. Esta medida refuerza su transparencia, su independencia, al tiempo que garantiza su participación efectiva en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Y por último, en el apunte cultural, dos menciones muy breves. Por un lado, el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que empieza esta semana y que se va a celebrar
En cartelera se incluyen obras como El Lazarillo de Tormes o el estreno de Dulcinea. Y mi segunda recomendación es que lean o que relean Persépolis, la obra que hizo conocida internacionalmente a Marjane Satrapi. Como saben, ha fallecido la semana pasada y no hay mayor homenaje que podamos leer o releer su obra. Y ahora sí, le doy la palabra al ministro Óscar. Pues muchas gracias, ministra portavoz. Pues sí, efectivamente, hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de organizaciones de pacientes, que es una norma que lo que viene a cubrir es una laguna jurídica que es importante en nuestro sistema sanitario. Esta ley parte de una iniciativa del Gobierno cuando nos damos cuenta que efectivamente las organizaciones de pacientes y los pacientes, la voz de los pacientes, participa en nuestro sistema sanitario, pero participa o ha participado de una manera informal y un poco voluntarista en múltiples ámbitos, como puede ser la información sanitaria, el acompañamiento de los pacientes, la defensa de los derechos de los pacientes. Han participado y participan en las estrategias, en planes, en evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, nunca han tenido un marco normativo específico que las pueda regular la relación que tengan con las administraciones sanitarias. A estos efectos, a efectos legales, una organización de pacientes será tratada como cualquier otra organización generalista y esto, dificultaba el reconocimiento institucional así como los desarrollos específicos de participación, de transparencia y de colaboración entre las administraciones y las organizaciones. Lo que hace esta ley es específicamente corregir esta situación. En primer lugar, define por primera vez que es una organización de pacientes de ámbito estatal. Establece que tienen que ser organizaciones sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones, que tienen que tener implantación y actividad en más de una comunidad autónoma y cuyos órganos de gobierno estén integrados mayoritariamente por pacientes, por familiares o por cuidadores no profesionales. Además, la ley incorpora principios de funcionamiento que consideramos que son esenciales, como es la transparencia en la financiación, de dónde se financian, cómo se financian, la independencia respecto a los intereses privados, la rendición de cuentas, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. Esto es importante en la medida en la que si queremos que las organizaciones de pacientes, los pacientes, cada vez influyan más o tengan mayor incidencia en nuestro sistema sanitario, es cada vez más necesario que contemos con reglas claras de transparencia que refuercen su independencia y que refuercen su legitimidad y su confianza y la confianza pública en su actuación. El núcleo de la norma está en el reconocimiento de los derechos concretos de participación. A partir de ahora, las organizaciones de pacientes tendrán reconocido el derecho a acceder a la información pública necesaria para defender los intereses de las personas a las que representan. Y esto incluye información sobre todas las normas de tramitación, las estrategias de salud, las actuaciones administrativas o las iniciativas que puedan afectar a los pacientes. También tendrán reconocido el derecho a participar en la elaboración y la evaluación de políticas sanitarias y la participación se producirá en las etapas tempranas de esta elaboración de políticas públicas cuando las distintas alternativas estén todavía sobre la mesa y cuando las aportaciones puedan incorporarse de manera más efectiva al proceso de deliberación y de la toma de decisiones. Y esta participación no termina cuando finaliza el proceso de consulta, sino que sigue y reconoce también el derecho a conocer las decisiones que finalmente se adoptan y las razones que las fundamentan, reforzando así también la trazabilidad y la rendición de cuentas de los procesos participativos y de las administraciones. Esta ley también reconoce institucionalmente a estas organizaciones mediante la creación de un censo estatal de organizaciones de pacientes de ámbito estatal, que es un instrumento que nos va a permitir ordenar esta interlocución con la Administración, facilitar la participación en órganos consultivos, mejorar estos mecanismos de transparencia y mejorar también estos mecanismos de representatividad. Junto a los derechos para las organizaciones también tenemos las obligaciones para la Administración General del Estado. Entre ellas tenemos que garantizar el acceso ágil a la información, impulsar las tecnologías de la información, las tecnologías de la comunicación que sean accesibles, facilitar programas de formación continua para las organizaciones y promover mecanismos que permitan evaluar de manera objetiva el grado de participación efectiva de los pacientes en las decisiones y en las políticas públicas. Esta ley prevé tener unos indicadores de un desarrollo de indicadores públicos y mecanismos de seguimiento y uno de los aspectos más relevantes de la norma es la incorporación estable
de los pacientes a los órganos de gobernanza sanitaria. Por ello se modifica la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, del Sistema Nacional de Salud, y se garantiza la presencia permanente de 8 representantes de las organizaciones de pacientes en el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando del principal órgano de participación social del sistema sanitario. Hasta ahora las invitaciones a los pacientes o a las organizaciones de pacientes eran invitaciones puntuales, mecanismos informales. Bueno, pues esto pasa a formar parte de la estructura ordinaria de nuestro Sistema Nacional de Salud y de su gobernanza. Además, las organizaciones podrán participar en otros espacios estratégicos vinculados también a la evaluación de las tecnologías sanitarias y a la incorporación de las innovaciones, porque consideramos que la voz de los pacientes es fundamental. Esto va a permitir incorporar toda la experiencia de los pacientes, que conviven con una enfermedad, en aquellas decisiones que, por ejemplo, tengan que ver con la incorporación de nuevos medicamentos, productos sanitarios, herramientas diagnósticas y aportar una visión complementaria a la evidencia clínica y la evidencia técnica que ya tenemos. La ley regula igualmente la mesa para la participación de los pacientes, que se configura como un espacio estable dentro del Ministerio de Sanidad, en diálogo con el Ministerio de Sanidad para reforzar las cuestiones relacionadas con la atención sanitaria. Y otro elemento importante es que la norma establece criterios objetivos para la participación de estos órganos. La representatividad, la implantación territorial, la trayectoria, la especialización serán elementos que determinen la presencia de organizaciones y además garantizan la participación de las organizaciones que es especialmente relevantes para impulsar estas organizaciones y le vamos a dar un espacio especialmente formal también a las organizaciones de las enfermedades raras, cuya experiencia asociativa ha sido especialmente relevante para impulsar avances en nuestro sistema sanitario. La ley va a incorporar también medidas de apoyo al movimiento asociativo de pacientes, especialmente en ámbitos como la alfabetización de la salud, el acompañamiento y también el apoyo psicosocial. La experiencia también demuestra que el asociacionismo mejora el conocimiento sobre la enfermedad, que favorece la adherencia terapéutica, que genera redes de apoyo que tienen un impacto positivo en la salud y la calidad de vida. Por eso, esta ley también reconoce esa dimensión comunitaria, esa dimensión social y terapéutica de las organizaciones de pacientes. En definitiva, es una norma que tiene el objetivo de pasar de una participación ocasional, puntual, informal, a una participación estable, reconocida y garantizada. Reconocemos jurídicamente a las organizaciones de pacientes y reforzamos su transparencia, su independencia y mejoramos estos mecanismos de interlocución. Y para terminar, quería hacer 2 menciones que me parece que son muy relevantes. La primera es un agradecimiento, como no, a las organizaciones que han participado en el desarrollo de este proyecto de ley por diferentes vías y muy en particular aquellas que desde el principio han sido parte activa de la elaboración del texto. Y hablo de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, el Foro Español de Pacientes, la Alianza General de Pacientes, la Confederación de Salud Mental España, la Federación Española de Enfermedades Raras, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer y la Federación Española de Diabetes. Sin su trabajo y sin su colaboración, este texto no podría ser lo que es. Y la segunda mención es a una persona en concreto que aunó el ser médico y el ser paciente, ¿no? Albert Llobel, él solía decir que había tenido 2 carreras de medicina, una como médico y otra como paciente. En la primera había podido estudiar las enfermedades y en la segunda había podido vivirla. Albert Llobel abrió el camino acerca de la necesidad de hacer de la sanidad, que la sanidad girara en torno a las necesidades y las vivencias del paciente, y hoy damos paso adelante con una ley que bien podría llevar su nombre. Un par de cositas más que quería mencionar. Una es con respecto a las personas que han estado en cuarentena con antivirus, después de la cuarentena del antivirus de la crisis y la emergencia sanitaria que tuvimos hace unas semanas. Se les dio de alta para una cuarentena domiciliaria este fin de semana. Solo queda una persona en el Gómez Ulla. Reforzar esos 168 millones que hoy hemos aprobado para la eficiencia energética de los hospitales y de los centros de salud, 168 millones que se vienen a añadir, como decía la ministra portavoz, a 1.000 millones que ya han utilizado muchas comunidades para reformar en la calidad y la eficiencia energética de hospitales y centros de salud, aquellas comunidades que lo hayan querido hacer así, como por ejemplo podemos poner un ejemplo en el Ramón y Cajal de Madrid. Y por último, también me gustaría informarles de que el Consejo de Ministros hemos actualizado el Sistema Español de Verificación de Medicamentos, que es una normativa que adapta nuestro sistema farmacéutico a los mecanismos europeos de seguridad y trazabilidad de los medicamentos.
Para que sepan de lo que hablo, estamos hablando del cupón precinto, eso que hacían los farmacéuticos cuando llegas a la farmacia a retirar un fármaco y tenían que recortar un trocito del cartoncito y pegarlo en una hoja. Bueno, pues todo eso lo vamos a eliminar. Permite además reforzar las garantías frente a las falsificaciones, mejorar la trazabilidad y facilitar la interoperabilidad. Así que le decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa. Muchas gracias. Gracias, ministra. Si te parece.